Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí un jueves más en este programa de Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Pretendemos, como saben ustedes, coadyuvar a que nuestra audiencia pues cada día conozca más y mejor cómo funcionan las diferentes instituciones en Canarias. Saben ustedes, la semana pasada estuvo aquí el presidente, mejor dicho, el director provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Las Palmas, y anteriormente también han estado el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y hoy tenemos el honor y la alta satisfacción de que vamos a tener con nosotros en este plató al presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, nada más y nada menos que el ilustrísimo señor don César García Otero. Buenas noches, don César. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablarnos de todo lo mucho y amplio que usted sabe sobre las cuestiones contenciosas administrativas, pero si me permite nuestra audiencia, a mí me gustaría, antes de entrar incluso a leer y a explicar su currículum, dar dos breves pinceladas. Saben ustedes que nuestro programa es en riguroso directo, son las 9:03 de la noche de hoy jueves, día 6 de mayo de 2016, y estamos, como digo, en riguroso directo. Pero si ustedes no pudieran ver nuestra tele porque hay zonas de la isla en que hay algunas zonas de oscuridad, sepan que lo pueden hacer en la red de redes, en el www.canal4tvtelde.es, y nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo a través de Facebook. También sepan que a mitad del programa, cuando llevemos 45 minutos, haremos una pausa, como siempre, para tratar de entrar luego en la segunda parte del mismo. Bien, hoy tenemos con nosotros a don César García Otero, que es natural de Cangas del Narcea, en esa bella tierra asturiana. Él es juez desde el año 1987, en que fue destinado a Nules y también a Castellón de la Plana. A finales del año 1989 lo ascendieron a magistrado y pasó a desempeñar el juzgado número 5, el juzgado penal número 5 de Las Palmas, que además también, como recordarán los juristas que nos pueden estar escuchando, tenía jurisdicción en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y por ello esta persona, aunque procede de esa bella tierra asturiana, conoce perfectamente todas las problemas y singularidades de nuestras 7 islas, de nuestra insularidad. También luego en el año 1999 pasa a ser el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y luego posteriormente en el año 99 también pasa a ser magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, hasta que a finales del año 2010 fue nombrado presidente de nuestro tribunal, de nuestra Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Las Palmas, cargo que sigue ostentando en la actualidad y del que recientemente ha sido reelegido por otro mandato más por unanimidad de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Unanimidad que, como saben ustedes, es muy difícil obtener, y más en estos momentos convulsos por los que está pasando nuestra justicia. Eso les da a ustedes una idea de la unanimidad que ha habido en ese pleno para reiterarle la confianza, porque, y no es echarle flores, la labor que viene realizando al frente de la sala es una labor muy encomiable. La sala está en unos niveles de prestigio y sobre todo diríamos, de prestigio no solo a nivel jurista, sino a nivel social también, prestigio que ha puesto en primera línea esta persona, junto evidentemente está con esos magníficos magistrados que tiene también en la Sala de lo Contencioso. Como ven, toda su carrera profesional prácticamente ha sido desarrollada en Canarias, pero además de eso, el señor don César García Otero ha sido profesor de Derecho Constitucional en nuestra Universidad de Las Palmas durante varios años, y actualmente es profesor de Derecho Administrativo y también imparte docencia en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Las Palmas. Ha sido también presidente del Jurado Provincial de Expropiación de Las Palmas y es autor de diferentes publicaciones, participando, como ustedes podrán interferir, pues en diversas jornadas, foros, seminarios, etc. Yo, antes de entrar, y por supuesto con la venia de nuestro presidente de la Sala de lo Contencioso, me gustaría leerles, aunque va a ser un poquito largo, pero me gustaría leerles un informe que se ha obtenido a través de diferentes opiniones periodísticas, de un informe que ha realizado la Unión Europea sobre la justicia en España. Me van a permitir, aunque vuelvo a repetir, vaya a tardar un poquito, pero es bueno que lo escuchen, porque es una crítica constructiva, pero además muy importante, sobre lo que la Unión Europea piensa del funcionamiento de nuestra justicia en España, no en Canarias, sino en España. Y dice así:
Un reciente informe de la Unión Europea habla de deficiencias importantes. La justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. Es un preocupante dibujo realizado con los trazos que ofrece el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea correspondiente al año 2015, dado a conocer la semana pasada por la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad, la señora Vera Jourova. El cuadro de indicadores evalúa a las administraciones judiciales de los miembros de la Unión Europea en función de datos facilitados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa y por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial. Sus resultados son discutidos por la disparidad de las fuentes de información utilizadas y por la dificultad que entraña comparar modelos judiciales no siempre y evidente equiparables. En el apartado de eficiencia de los sistemas judiciales, España aparece en la zona media de la Unión Europea, lastrada por aspectos como la lentitud de sus juzgados y tribunales. El informe recoge, entre otros indicadores, los casi 500 días necesarios para cerrar en primera instancia un contencioso administrativo, marca solo superada por países como Croacia, Eslovaquia, Chipre, Grecia y Malta. En cuanto a la calidad de la justicia, la española cae a los puestos de cola, penalizada por el escaso aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. La Comisión Europea ha detectado la nula conexión telemática entre los distintos órganos judiciales del país, así como entre estos y los usuarios. Además, España queda fuera de algunos cuadros comparativos en este apartado porque no ha facilitado datos sobre la política de comunicación de su sistema judicial, como están encausadas las relaciones de los tribunales con los medios de comunicación, el grado de acceso de los ciudadanos a las resoluciones judiciales o si éstas son difundidas por medios telemáticos. La imagen de la justicia española se emborrona sin remedio al abordar la percepción que tienen los ciudadanos de su independencia, ámbito en el que cae al tercer puesto por la cola, empatada con Croacia, una recién llegada a la Unión Europea, y solo superada por países como Bulgaria y Eslovaquia. Estos datos son aportados por el Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos. Esta fundación elabora un informe anual sobre la competitividad mundial que incluye un ranking sobre la apreciación ciudadana de la independencia judicial en 144 países y en el que España ocupa un bochornoso puesto 97. En el informe de 2014 y en una escala de 1 a 10, los españoles puntuaron con un 3,2 el nivel de independencia del Poder Judicial. Esa nota fue de un 3,7 un año antes y en un 4 en 2012. Por tanto, la valoración no es fruto de una coyuntura concreta, sino producto de una tendencia negativa que se prolonga en el tiempo. En la presentación del cuadro de indicadores, la comisaria Jourova dijo no poder explicarse el porqué del deterioro de la imagen de la justicia española, aunque apuntó una hipótesis que no va desencaminada. Puede haber varios factores, dijo. Uno de ellos, la falta de comunicación con el público, y otro, que los procedimientos son tan largos que la gente no confía en el sistema judicial como la vía para obtener justicia. Falta de comunicación y lentitud explican la mala imagen de la justicia española, pero no la desconfianza de los ciudadanos sobre su independencia. Para eso hay que añadir otros factores. Uno de ellos es el convencimiento popular de que en España hay una justicia para pobres y otra para ricos, lo que enfurece a los jueces españoles porque ellos entienden que eso no es así. Esta crítica irrita sobremanera a los jueces, como acabo de decir, que tal vez tengan razón cuando la tildan de injusta, pero en asuntos de opinión pública las cosas no son como son, sino como parecen. Y a muchos españoles les parece que los tribunales corren mucho cuando persiguen delitos cometidos por ciudadanos anónimos, mientras que se eternizan cuando se trata de investigar las corruptelas que se producen en el entorno de los poderes políticos y económicos. El Consejo General del Poder Judicial cifra en apenas 2 años la duración media de un proceso penal. Es una verdad estadística que no responde a la realidad, pero se acerca a la experiencia que vive cualquier ciudadano que se tropieza con un tribunal penal. Nada que ver en todo caso con los 10 años que ha tardado la justicia en investigar los delitos fiscales del señor Carlos Fabra, que por cierto, como saben ustedes, acaba de salir de la cárcel con el tercer grado, creo, el 4º grado. Y los 41 imputados en el caso Gürtel, que tal vez se sienten en el banquillo en 2016, serán juzgados por presuntos delitos cometidos entre los años 1999 y 2005. Son solo 2 ejemplos. Hay otra lectura transversal. Las ejecuciones hipotecarias se han regido por un procedimiento exprés que permitía practicar un desahucio pocos meses después de que se produjese el impago de la hipoteca. Desde 2007, entre 400.000 y 450.000 deudores han perdido su vivienda porque, víctimas de la crisis, fueron incapaces de hacer frente al crédito con el que la adquirieron. En cambio, los millones de personas que en ese periodo perdieron su empleo por el mismo motivo han visto como el
plazo de respuesta judicial a sus demandas ha crecido y ya supera los 2 años de demora. Es cierto que en este cuadro es producto de un conjunto de circunstancias ajenas al control del Poder Judicial. Una legislación hipotecaria que por 2 veces ha sido anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el colapso provocado por la crisis económica, errores en la reasignación de recursos por parte de los responsables autonómicos o del propio Ministerio de Justicia. Pero ese conjunto es el que conforma la mala imagen que los ciudadanos tienen de nuestra justicia. Es una herida abierta. El segundo factor que ha reforzado la creencia de los ciudadanos sobre la falta de independencia de la justicia española es el permanente debate sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un amplio sector de la judicatura está decidido a recuperar el control del nombramiento de los integrantes de su órgano de gobierno en detrimento del papel del Parlamento, depositario de la soberanía nacional. El modelo español actual aprueba los estándares de independencia judicial de la Comisión Europea, que valora como un plus democrático la intervención de los ciudadanos en la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial, tal y como ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero los 2 partidos por ahora mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, se han empecinado en subvertir el modelo parlamentario y convertir al Consejo General del Poder Judicial en depósito de fieles simpatizantes a los que se pagan servicios prestados. Ese factor explica la percepción que tienen los ciudadanos, que han visto recrudecerse las protestas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el actual gobierno, que ha restado peso específico al Pleno del Consejo General del Poder Judicial frente a los crecientes poderes de su presidente. Ahí es nada. Este cambio ha contaminado a toda la institución, que en el debate público sobre la justicia desempeña ya un papel irrelevante. El murmullo crítico de la judicatura evoluciona hacia el clamor, y no son pocos los jueces que hoy ven al Consejo más como una dirección general del Ministerio de Justicia que como el órgano encargado de asegurar su independencia. ¿Simple queja? No, problema muy serio. 3 asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y una organización defensora de los derechos y libertades civiles, Right International Spain, han denunciado a la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Gabriela Knaul, la difícil situación de la justicia española, a la que presentan como víctimas de los poderes ejecutivos y legislativos, por su estrategia de erosión del principio de separación de poderes en España y de debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho, para limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional. La denuncia, y termino, que insiste en que el actual modelo del Consejo General del Poder Judicial supone un riesgo potencial para la independencia judicial, reproduce un manifiesto que en su día fue firmado por más de 1.500 jueces y magistrados. Mientras la propia judicatura ponga en duda la independencia del Poder Judicial, será imposible que los ciudadanos confíen en una administración de justicia mal vista en Europa y denunciada ante la ONU, que parece manejar ritmos de trabajo arbitrarios en favor de los más poderosos. La sospecha de falta de independencia es una herida por la que se desangra la legitimidad del sistema judicial, que debería ser cerrada cuanto antes. Como ustedes pueden ver, informe demoledor que voy a preguntar a nuestro invitado esta noche, don César García Otero, cuál es su opinión sobre el mismo. Muy duro, ¿no, don César? Bueno, muy duro noches, y muy fuerte. Buenas noches, otra vez. Buenas noches. Y bueno, el informe, esto es lo que ha leído es el informe con opiniones de medios de comunicación sobre ese informe. El informe efectivamente es un informe que no es agradable para la justicia, no pinta un panorama, buen panorama idílico de la justicia española. Pero bueno, el informe hay que verlo con muchas matizaciones, y yo creo que a lo largo de esta intervención pues vamos a ir poco a poco viendo qué cosas pueden ser ciertas, qué cosas pueden ser ciertas, qué cosas no pueden ser ciertas, y sobre todo qué culpa en eso tienen los jueces o aquellos que participan de una otra forma en la administración de justicia. Yo creo que es importante deslindar las responsabilidades de cada uno en esa situación a la que se refiere el informe. Quizá todos seamos un poco culpables de lo que pasa, pero yo creo que es bueno ir poco a poco deslindando las responsabilidades. De todas formas, el informe tiene muchas matizaciones, o se pueden hacer muchas matizaciones a ese informe. Por ejemplo, en lo que se refiere a los jueces, que es lo que yo puedo comentar como juez y a mis compañeros, yo creo que los jueces españoles son jueces preparados, son jueces que tienen una sólida formación jurídica, y eso es reconocido no solamente a nivel español, sino a nivel de toda la Unión Europea. O sea que no es el colectivo judicial español, bueno, es un colectivo muy numeroso, y que como todos los colectivos pues habrá jueces más y menos preparados, pero en general
es un colectivo que en Europa goza de prestigio, de ser un colectivo serio, responsable en el ejercicio de sus funciones. Pero estará de acuerdo conmigo en que efectivamente la visa atractiva del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo hacia el dominio de ustedes es muy brutal. Eso hay que de alguna forma arreglarlo, porque ustedes son un poder independiente, ustedes son la salvaguardia del verdadero Estado de Derecho, de la democracia, ustedes son los vigilantes de que se cumplan esa separación de poderes. Sí, yo creo que lo que subyace en el informe, un poco lo que subyace es el modelo, ¿no? El modelo de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial, y yo creo que esa idea de que el órgano de gobierno de los jueces es elegido por el Parlamento y a partir de ahí pues viene una cadena de relaciones con lo que es o lo que debe ser la independencia judicial. Yo creo que si tenemos oportunidades a lo largo de la intervención, pues veremos un poco lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno de los jueces, es un órgano, que no es un órgano, que es Poder Judicial. Yo creo que la gente tiene que saber que el Consejo no es Poder Judicial, o sea, no ejerce funciones jurisdiccionales. Es el órgano de gobierno, gobernativas, es decir, decide los ascensos, decide por determinadas plazas, toma las decisiones de política judicial, etcétera, por un lado. Y luego, por otro lado, está lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional que desempeñan pues, los jueces día a día, y yo creo que lo hacen lo mejor posible con pocos medios materiales y con una gran profesionalidad. Eso yo creo que nadie discute esa profesionalidad de los jueces, y no solamente de los jueces, de los letrados de la Administración de Justicia, de los funcionarios, porque la Administración de Justicia es una gran máquina en la que todos participan y todos contribuyen a que funcione. Y yo creo que funcione un poco mejor, un poco peor, pero gracias a esa profesionalidad de todos esos que participan hace que funcione mucho mejor y que esté mucho mejor con los medios materiales que tienen. Yo siempre he dicho que ustedes, por ejemplo, este tipo de programas ayuda a que el pueblo les conozca a ustedes como son, porque usted está ahora mismo aquí hablando conmigo sin ningún tipo de atadura, está hablando usted con total libertad de lo que usted piensa, pero nuestra audiencia, que son gente humilde, que nunca han oído hablar a un juez en una entrevista de televisión, por ejemplo, pues se van dando cuenta de que ustedes son personas de carne y hueso y que sufren como cualquier otro este tipo de críticas. Pero lo que estará de acuerdo conmigo es que ustedes no son valorados porque la gente no les conoce. Por eso estos programas son necesarios para que la gente conozca cómo piensan los jueces, cómo actúan los jueces, qué sienten los jueces. ¿Es así o no? Ustedes no tienen nadie que les defienda. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que los jueces no somos proclives, no solemos... No les gustan los medios de comunicación. No nos gustan los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, se lo voy a decir. Es la primera vez que viene con sinceridad, la primera vez que una entrevista de estas características en 30 años, casi 30 años de ejercicio profesional, es la primera vez que accedo a ella. Lo cual le agradecemos mucho. Sí, entonces, no somos, en general, somos personas que no, pero somos personas, los jueces españoles, como los médicos, como los ingenieros, como los carpinteros, que salimos de la sociedad y que somos parte de esa sociedad y que pertenecemos a distintos sectores y a distintos colectivos, somos de distintas comunidades, de distintos sitios, y en definitiva somos una parte más de esa sociedad, no somos ni mejores, ni peores, ni irregulares, salimos de las mismas universidades de las que salen pues, los abogados y salen el resto de personas que se relacionan con la justicia, y nuestra formación es igual de buena, igual de mala que el resto de los que salen de las mismas universidades. Claro. Lo que sí es cierto es que no hemos sabido transmitir lo que ha sido nuestra labor profesional, lo que hace día a día un juez, esa labor que a veces callada, a veces difícil en su casa o en el trabajo, etcétera, quizá no hemos sido capaces de transmitirlo, y quizá haya una percepción o de una relación de lo que es la trastocada, un poco que no se ajusta a la realidad. Exactamente, quizá esa percepción que mucha gente tiene de los jueces pues puede no coincidir exactamente con lo que es un juez, que en el fondo, vuelvo a repetir, no deja de ser pues alguien que sale de las mismas universidades y de los mismos colegios, institutos que sale el resto de los profesionales del derecho. Yo pienso, César García Otero, que la justicia, los defectos que tiene la justicia es porque el poder ejecutivo no le interesa una justicia rápida y eficaz. O sea, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en España funciona muy bien la educación, la medicina, la agencia estatal tributaria, pero la justicia no termina de ponerse a la cabeza, que debería de hacerlo, dado que es un elemento fundamental de cualquier país democrático y de cualquier Estado de Derecho, que fuese
algo en lo que se mirasen todos. Ustedes están siempre mendigando funcionarios, mendigando que les pongan jueces donde la carga de trabajo es brutal. ¿Cómo puede un juez, sea de lo contencioso, sea de lo social, de lo penal, poner 600, 700 sentencias al año? Eso es un trabajo inhumano para el que conozca el tema. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo se va a arreglar eso? ¿Cómo se va a arreglar eso? ¿Cuándo van ustedes a pedir de una forma ya definitiva que por favor ustedes sean gobernados por ustedes, no por el poder legislativo único? Son un poder independiente. Hombre, has mezclado, sí, varias cosas, se ha metido el meollo de varias cosas. El meollo de lo que es el sistema judicial, ¿no? Hablando del sistema judicial en el sentido amplio del término. El tema, en el caso de Canarias, el tema de lo que los juristas llamamos la administración de justicia, es decir, lo que es todo el aparato, el andamiaje de medios materiales personales, etcétera, que necesita la administración de justicia, pues depende del Estado, o en aquellas comunidades que lo tienen transferido, depende de las comunidades autónomas. En el caso de Canarias depende de la Comunidad Autónoma de Canarias, y yo me consta, porque lo veo diariamente, que la Comunidad Autónoma de Canarias hace un gran esfuerzo de medios materiales. Lo ha hecho, sí, es verdad. Lo ha hecho. ¿Y por qué hace eso un es gran verdad, esfuerzo? eso es verdad. Porque partimos de una situación muy abajo, entonces reformar o dotar a la justicia de medios materiales que tienen las justicias de otros estados de la Unión Europea es una labor que exige una inversión cuantitativamente extraordinaria, ¿no? Es una inversión extraordinaria, porque la justicia ha partido de una base muy mínima, muy baja. Entonces se produce una situación en la que ha habido muchas inversiones, pero no se han notado en lo que es el funcionamiento, no se han notado en lo que quizá hubiera debido ser. Pero sí que ha habido un intento importante por parte de la comunidad autónoma, en el caso de Canarias, a través de los sucesivos gobiernos y de distintos signos políticos, de dotar de preocupación y de dotar a la justicia de medios materiales. Hay que tener en cuenta que en esta materia influye esa dotación, también no deja de ser una decisión política. Es decir, en justicia, por una parte, están aquellas personas que ejercemos nuestra función en lo que es la función jurisdiccional y todo lo adyacente a la función jurisdiccional, y luego está, por supuesto, lo que son las grandes decisiones políticas, ¿no? Las grandes decisiones de política judicial que corresponden normalmente a las comunidades autónomas, al Estado a través de leyes, a través de normas reglamentarias, o al Consejo General del Poder Judicial en lo que se refiere al gobierno de los jueces y magistrados en concreto. Es decir, en la justicia confluyen un montón de órganos, un montón de instituciones, y quizá eso también, una pequeña falta de coordinación entre ellas, quizá haya llevado a una situación en la que las inversiones no se notan tanto como en otros sectores. De todas formas, ojo, la justicia en España ha mejorado mucho. En los últimos años ha tenido una mejora. Sí, si eso no lo puede negar nadie. Estamos hablando de la justicia que yo conocí cuando llegué a Canarias en el año 99, en el año 89, hasta hoy. Ha habido un salto cualitativo impresionante. Ojo, con todas las carencias y con todos los problemas que tiene actualmente, pero el salto cualitativo, sobre todo, más cualitativo, y cuantitativo también, por supuesto, pero el salto cualitativo ha sido tremendo. Yo me acuerdo cuando iba a Lanzarote, aquellos juzgados de Arrecife estaban colapsados. Tétrico, aquello era una cosa, unas instalaciones, y ahora pues las instalaciones son dignas y a muchos sitios. Los medios materiales son mucho mejores, es decir, ha habido un cambio sí, a importante. Pesar de los cambios no podemos ser conformistas. No, por supuesto. Entonces hay que seguir mejorando. Por supuesto, sigue habiendo zonas importantes. Antes leía pues en estos comunicados, en el informe, el tema de la justicia en materia de ejecuciones hipotecarias, el tema de la lentitud de algunos procesos penales, la lentitud de algunos procesos contenciosos administrativos, la lentitud de algunos procesos laborales en los que se está jugando cosas muy importantes por parte de los trabajadores. Es decir, hay que mejorarlo, hay que seguir mejorando, pero sí que ha habido un salto cualitativo, pero de primer orden, en un periodo de 15, 20 años. ¿Y qué haría usted si usted fuese el presidente del Consejo General del Poder Judicial para tratar y tuviera influencia en el poder para tratar de despolitizar la justicia? Para que la gente no le siga a usted catalogando dependiendo de la asociación profesional a la que pertenece. Por ejemplo, ¿por qué tiene el Parlamento de Canarias que nombrar a un juez en la Sala de lo Civil y lo Penal? ¿Cuál es el objetivo?
Vamos a ver. ¿Por qué los políticos tienen que meter la nariz siempre en la justicia? El presidente del Consejo del Poder Judicial o cualquier miembro del Consejo del Poder Judicial poco tiene que decir en lo que es, o sea, no poco puede decir, puede sugerir, pero no tiene las competencias. No tiene poder. Es un órgano de gobierno del Poder Judicial y sus competencias están en lo que es el gobierno del Poder Judicial. Los consejos, este consejo y los anteriores, pues han intentado políticas de transparencia, han intentado transmitir a la opinión pública lo que hacen los jueces, pero quizá, pues no a la vista de estos informes, pues a la vista de, bueno, pues de las encuestas, etcétera, quizá no lo hayan conseguido. De todas formas, esas competencias, esas decisiones de política, que en el fondo son de política legislativa, corresponden básicamente pues al Parlamento, ¿no? Nunca, en este caso, en lo que es la articulación del modelo judicial español, pues a las Cortes Generales, pues es una competencia del Estado, del Poder Legislativo, claro. Y por tanto las grandes decisiones se toman a través pues de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es, como dijéramos, el andamiaje, y la Ley de Planta y Demarcación Judicial, pero la primera sobre todo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el andamiaje de lo que es, de cómo debe ser el sistema judicial, ¿no? Entonces, claro, esa decisión es una decisión que le corresponde a las Cortes Generales, sin perjuicio, hombre, de que las Cortes son permeables a las opiniones y sobre todo pues a la opinión pública y a lo que puedan decir los jueces o puedan decir el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y usted ve una utopía que dentro de una serie de años, si la política cambia, sobre todo si el poder político deja de tener esa concepción paternalista para el control del Poder Judicial, que algún día ustedes puedan ser gobernados por sí mismos, que ustedes elijan a sus propios gobiernos, que ustedes tengan su presupuesto económico independiente del gobierno, que el gobierno no pueda meter la nariz para que ustedes sean realmente independientes? ¿Usted cree que eso algún día, por supuesto, cambiando la Constitución y cambiando las leyes que regulan el Consejo de la elección de miembros? Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que eso sería algún día alcanzable? Vamos a ver. Yo creo que de que ustedes sean gobernados por sí mismos, no ha planteado un montón de cuestiones, porque son cuestiones concatenadas o relacionadas unas con otras. Sí. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver, el sistema de elección del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, lo elige el Parlamento. El Parlamento es el órgano soberano, representa nuestra soberanía, por tanto, el sistema no deja de ser legítimo, el sistema de... Ahora bien, ha habido críticas importantes al sistema y, por tanto, yo creo que es bueno que haya una reflexión sobre si este modelo, al fin y al cabo, los grupos parlamentarios, que son los que eligen a los miembros del Consejo, en el fondo son la traslación al Parlamento de lo que son los partidos políticos, ¿no? Es decir, un partido político se presenta a las elecciones y se convierte en un grupo parlamentario. Entonces, claro, ahí viene toda la suspicacia y todo, pero bueno, el sistema tiene el respaldo del Tribunal Constitucional. Entonces, cualquier modificación en temas candentes como es en justicia, como también ocurre en educación, etcétera, hace falta un gran consenso. No basta con que un partido llega al poder, se convierta en un grupo parlamentario, tenga mayoría, sino que es necesario un consenso importante, ¿no? Porque todas las reformas sustanciales que no tengan un consenso, yo creo que están abocadas al fracaso, ¿no? En cualquier, vamos, yo tengo, sí, creo, lo tengo claro que cualquier reforma de cierto calado en justicia tiene que venir del consenso. Ya ha habido consensos en justicia relativa, ha habido pactos de Estado para la justicia, pero no ha habido un verdadero consenso en los temas como, por ejemplo, la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial. El sistema es correcto, pero no ha habido un consenso, es decir, bueno, vamos a buscar fórmulas de corrección de este modelo, vamos a buscar fórmulas, bueno, compatibles con este modelo, es decir, no ha habido, ese consenso no ha existido nunca, y parece que hoy en día todas las asociaciones judiciales, que las Cortes Generales, bueno, Cortes Generales que ahora estamos en una fase de cierta interinidad, tenemos todavía una diputación permanente, pero bueno, las próximas Cortes Generales pues son las que van a tener que abordar ese problema y esa situación, y van a tener que tener en cuenta ese debate. Entonces en esa materia, en lo que es la elección del Consejo, ahí yo creo que solamente un gran consenso puede dar lugar a un cambio o una modificación, una corrección del modelo, ¿no? Del sistema. En cuanto al resto efectivamente, lo que son los medios materiales, lo que es el día a día de la justicia, pues depende de los presupuestos del Estado y de los presupuestos de las comunidades autónomas, y de las prioridades que le den
en función de la, bueno, pues de la situación. En el fondo no deja de ser una decisión de política judicial o de política, claro, el de determinar, pues bueno, pues vamos a asignar tanto presupuesto a justicia o vamos a asignar tanto presupuesto a educación y tanto presupuesto a sanidad y tanto a otras cosas, ¿no? Don César, vamos a pegar una larga cambiada porque llevamos media hora hablando de justicia y de los problemas del Consejo General y de la justicia general. Vamos a pasar al objeto de lo que usted es un enorme especialista. ¿Qué es eso de la jurisdicción contencioso administrativa? Explíquele a nuestra audiencia con palabras, usted es un profesor de la universidad y lo sabe explicar perfectamente, con palabras lisas y llanas, ¿qué es la jurisdicción contencioso administrativa? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Para empezar, la jurisdicción contencioso administrativa es el poder, el sistema judicial es un sistema único, es decir, es un sistema hay jueces civiles, hay jueces penales, hay jueces laborales y hay juzgados y jueces de lo contencioso administrativo. Lo contencioso administrativo es aquella parte de ese sistema judicial único que se encarga de revisar, por utilizar una expresión para que nos entienda todos los espectadores, de revisar las actuaciones de la administración. Es decir, la jurisdicción contenciosa administrativa es como el control por parte del Poder Judicial de las decisiones administrativas, de las resoluciones administrativas. En definitiva, aquellos procedimientos administrativos, una vez finalizados, pues los ciudadanos tienen la posibilidad de, si no están conformes con esa resolución, de acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo. Con un ejemplo sencillísimo, una multa de tráfico, bueno, pues a una persona le declaran responsable de una infracción y le imponen una multa de tráfico, lo digo para hacerlo en plan, para colocarnos un poco en los espectadores. Bueno, pues esa resolución, una vez agotada la vía administrativa, pues tiene un recurso judicial que se llama recurso contencioso administrativo. Es ni más ni menos que eso, es un poco la revisión de lo que es la actuación administrativa. Como por ejemplo, como un juzgado penal pues tiene por objeto ver qué conductas son delito y qué conductas no son delito, o la jurisdicción laboral pues determinar temas de relación entre laborales y entre trabajadores y empresa. Bueno, pues eso es más o menos, ¿no? Claro. Ustedes tienen el enorme poder, la sala de ustedes, la jurisdicción contencioso administrativa, que por ejemplo recientemente la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ustedes desde el Supremo han tirado abajo, para que nos entiendan nuestra audiencia, han anulado esa elección de ese presidente. Enorme poder tienen ustedes, ¿no? Claro, porque es que más que poder, yo la palabra no diría, sino es simplemente una competencia jurisdiccional, es decir, una facultad jurisdiccional. Control sobre las actuaciones por ejemplo, del órgano de los jueces. Es que vivimos en un estado de derecho, es decir, vivimos en un estado en el que eso es una cosa, mi preparador me la decía cuando yo estudiaba las oposiciones. ¿Quién era su preparador? Agustín Azparren, que está ahora en magnífico jurista, sí. Y buena persona. Y entonces siempre decía vivimos en un estado en que los conceptos Estado de Derecho, Estado democrático, son interdependientes, es decir, que uno se nutre del otro. Entonces, claro, al vivir en un Estado de Derecho, pues alguien tiene que controlar el ejercicio del poder ejecutivo, y incluso está controlado hasta afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho. Entonces está controlado hasta el Parlamento, porque los parlamentos, tanto las Cortes Generales como los parlamentos de cada comunidad autónoma, están controlados a través del recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad. Y de ahí para abajo, pues el constituyente, la Constitución ha decidido que sean los jueces los que controlen la actuación del resto de los órganos y administraciones. Y fíjense ustedes que ese control es del propio Consejo del Poder Judicial, o sea que no es Poder Judicial, que es, vuelvo a repetir, órgano de gobierno. Y fíjense ustedes que ha residenciado en el Tribunal Supremo el control del Consejo, de las decisiones del Consejo de su gobierno, de su propio gobierno. Entonces fíjense ustedes que el sistema está bien montado, está bien estructurado. O sea, en principio está muy bien estructurado. O sea que salvando su nombramiento, su reelección, de la cual nos alegramos, porque usted ha hecho una labor extraordinaria al frente de la Sala de Las Palmas, salvando su nombramiento, que fue por unanimidad. A veces se producen, don César, en el gobierno de los jueces, nombramientos muy cuestionados.
Lo que pasa es que muchas veces los propios jueces afectados no recurren, pero el principio de igualdad, mérito y capacidad, salvando, vuelvo a repetir, el suyo y el de otros tantos magistrados magníficos que obtienen sus plazas por mérito y les son reconocidos así por el Consejo, en otros casos a veces deja de que desear esos principios, ¿verdad? Es que estamos en un terreno en el que se manejan muchos conceptos indeterminados. Explico, es decir, que ¿quién es mejor jurista? ¿Quién sería el profesional más idóneo para una determinada plaza? Es muy complicado, es muy complicado. Es decir, ¿es el más antiguo? No necesariamente tiene que ser mejor el más antiguo. Claro. ¿Es el que ha escrito más libros? Tampoco necesariamente. ¿Es el que ha impartido docencia? Es muy difícil los perfiles. ¿Pero esos méritos no están baremados? No existe una baremación de esos méritos, existe una serie de baremos generales, pero no es posible establecer para una presidencia, para una plaza judicial, un baremo. Entonces estamos hablando de conceptos muy indeterminados y en descargo de del Consejo, que es el que tiene en su mano los nombramientos más relevantes de la carrera judicial. Claro, al estar ante conceptos indeterminados, la percepción de quién puede ser el más idóneo para una plaza puede ser distinta en un consejero o en otro consejero, y ahí a veces se producen situaciones de debate intenso y situaciones de ese intenso debate, que también es bueno y por supuesto de situaciones de crítica a la elección, y de hecho situaciones que llegan incluso al Supremo, que eso es bueno también, que llegan al Supremo y que el Supremo pues depure o intente depurar o diga por qué le parece que esa decisión del Consejo es correcta o no es correcta. Es decir, en definitiva, yo creo que estamos en un terreno muy complejo, muy complicado. Porque dice, ¿quién es el mejor para esta plaza ante 5 candidatos? Pues seguro que los 5 candidatos que se presentan tienen suficientes méritos, son grandes profesionales, lo han hecho fenomenal en su carrera profesional, tienen unas trayectorias buenas y sin embargo, pues claro, hay que elegir a uno, ¿no? O a una. La señora Rosell, su compañera, que ahora mismo está en excedencia de la carrera judicial porque acudió como parlamentaria por el partido político Podemos, acaba de decir estos días en la prensa que precisamente los magistrados cuando ascienden pierden la independencia. Se estaba refiriendo a que cuando llegan a órganos de gobierno o a altos cargos pierden independencia. ¿Usted está de acuerdo con esas manifestaciones? No, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que el magistrado que llega, claro, por eso, que llega, vamos a ver, órganos de gobierno, vamos a ver, estamos hablando de llegar al Consejo. Sí. No, yo creo que o presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Lo que pasa es que yo creo que el momento que un magistrado, quizá ella quería decir eso, en el momento que un magistrado llega al Consejo del Poder Judicial, es decir, es elegido como miembro del Consejo, ya no es magistrado, ya no está ahí como magistrado, pero pasa a ser un miembro del Consejo del Poder Judicial, pasa a ser un miembro del órgano de gobierno del Poder Judicial. Claro. Entonces es lógico que su actuación ya no esté rodeada de esa independencia que debe de rodear su actuación como magistrado. Es decir, cambia un poco, por utilizar una expresión, el chip de actuación como... Es decir, ya no es magistrado, sigue siendo magistrado en el Consejo, etcétera, pero ya no actúa como magistrado, actúa como miembro del Consejo del Poder Judicial. Y quizá ella se refería a eso, ¿no? A que pierde esa independencia que es necesaria para ejercer la función jurisdiccional. Ese cargo ejecutivo. Sí. Porque ya no ejerce la función jurisdiccional. Claro. Presidente, esa creencia que existe en la calle de que la administración pública tiene un plus, diríamos, de privilegio ante los órganos jurisdiccionales contenciosos administrativos, ¿eso es cierto o no? Frente a los administrados, están en una posición, está en una posición, vamos a ver. Explíquenoslo con palabras para que la gente sepa cuál es la opinión del presidente de nuestra sala. No, la administración, tiene una posición privilegiada con respecto a los particulares. Vamos a ver, existe una realidad que es innegable. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Un ciudadano que mañana tiene que acudir a un juzgado de lo contencioso, a una sala de lo contencioso, porque la administración no le reconoce un derecho, porque no le da una subvención, porque no le deniega una licencia de obra, por lo que sea, tiene que hacerlo a través de un abogado, y si va a una sala, si es una sala, a través de un procurador también. Tiene que, para rebatir lo que dice la administración, pues igual tiene que
llevar a un testigo o a un perito, con lo cual ese informe pericial le cuesta dinero. El letrado es un profesional que también tiene sus honorarios profesionales. Claro. Es decir, si pide un informe también probablemente tenga que pagar el informe que solicita a un técnico privado. Es decir, la justicia tiene un coste para el ciudadano que no tiene para la administración. Es decir, desde ese punto de vista, evidentemente la administración litiga con sus abogados, claro. Tiene sus técnicos que son los que informan y sobre todo tiene una presunción de que ese acto es válido. Es decir, es el ciudadano que va allí el que tiene que demostrar... que regula la vida en común, prácticamente. Sí, es el ciudadano el que tiene que decir, oiga, mire, este acto... Se han equivocado. Se han equivocado. Esta licencia está mal concedida o está bien concedida, pero es el ciudadano el que lo tiene que demostrar. Entonces, claro, evidentemente la posición no es la misma. Es decir, no es la misma, la posición no es la misma. Y luego, esa angustia que me imagino que lleva consigo un pleito durante toda su duración, o esa incertidumbre de qué va a pasar, la tiene el ciudadano, el que lo sufre. La administración pues es un aparato que no tiene ese sentimiento. Entonces, claro, no hay una posición de igualdad desde ese punto de vista, ¿no? Don César, nos quedan 2 minutos. Última pregunta de esta primera parte del programa. Muchos dicen también que la justicia es lenta y cara. ¿Es cierto o no? Que es lenta y cara. En cara, lo que es el servicio público de la justicia es un servicio público, es decir, lo que es el sistema, como dijéramos, a nosotros y a todos los funcionarios que trabajan en relación con la justicia nos paga el Estado o la comunidad autónoma. Es decir, nosotros, la justicia es un servicio público, los medios materiales los pone. Ahora, acceder a la justicia sí es cierto que en ocasiones para un ciudadano puede ser caro, sobre todo en esos casos en los que tiene que no solamente contratar un profesional, que es bueno, pues que es necesario contratarlo, sino sobre todo en aquellos supuestos en los que tiene que llevar informes, tiene que ratificar informes, es decir, tiene que hacer una aportación que le puede costar dinero. Y luego la justicia, claro, tiene una cosa que se llaman las costas. Es decir, que en muchas ocasiones el que pierde un pleito paga las costas, ¿no? Claro. Entonces hay... Paga las costas que son los honorarios del abogado contrario y del procurador. Exactamente, es decir, eso también, lo que hablábamos antes de la desigualdad en relación con la administración y los particulares. Claro, desde el punto de vista material, la administración si pierde también paga costas, ¿no? Puede pagar también costas. La condenan en costa, ¿no? Claro, por supuesto, pero claro, la situación para el ciudadano es mucho más grave que para la administración. Entonces ¿es cara? Bueno, pues en ocasiones sí es cara, en otras ocasiones no es cara. ¿Es lenta? A veces sí, a veces no. Bueno, ya lo veremos más. Luego veremos. Luego vamos ahora en la segunda parte del programa vamos a entrar ya más en harina repetimos, de materia de contencioso administrativo. Hemos estado hablando sobre todo de la justicia en general, del gobierno de los jueces, de si está politizado o no, y luego vamos a dedicarle la segunda parte del programa a los temas estrictamente contencioso administrativo. Les recuerdo que el programa se ve mañana repetido a las 10 de la mañana y el sábado también a las 9 de la noche, y que también pueden ustedes verlo en nuestra página web www.canal4tvtelde.es. lo tienen ahí, lo pueden ver de cualquier parte del mundo. Estén con nosotros, no nos abandonen, que vamos a estar 5 minutos de publicidad y enseguida estamos con ustedes. Y yo creo que la segunda parte va a estar mucho más interesante que la primera, que lo ha sido y mucho. Gracias y no nos abandonen. It dances like